Creo que en alguna oportunidad les dije que primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Hoy día, lamentablemente, también hay que civilizar al hombre con respecto a su relación con la naturaleza y con los animales. Y hoy no podemos traerles mejor invitado para que les hable acerca de ecología, de naturaleza, de medio ambiente, porque les traemos el gaucho Marcial García, que vive entre sus animales, sus plantas, que le encanta la naturaleza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es cierto o estoy mintiendo? Bueno, como siempre llevas parte de razón, pero sabes que de mí me gusta hablar poco. Bueno, muy bien. Tenemos dos términos que quisiera que en primer lugar a la gente le explicaras qué quieren decir. ¿Qué es la biodiversidad en el mundo y qué es un ecosistema? Bueno, la biología debería de ser una de las ciencias más antiguas y sin embargo su desarrollo es de los más recientes. Quizás que porque el hombre, la especie humana, no haya sido consciente de el papel que tiene hasta que no se está perdiendo. Entonces, pues son términos muy recientes y claro, al ser unos términos recientes, pues a nivel del gran público a lo mejor no llegan lo suficientemente claro. Pero para suerte, pues se han estado utilizando palabras que tienen una derivación o del griego fundamentalmente o del latín, es decir, de la misma fuente que procede de nuestro idioma. Por lo tanto, pues biodiversidad, pues las distintas especies de la vida. El medio ambiente, pues el espacio físico donde se producen esas. Entonces, pues son dos cosas profundamente imbricadas una en otra, que no se puede estudiar una sin la otra, pero que tienen dos aspectos distintos. Uno forma parte de los seres vivos y otra es el conjunto de la parte inerte, que sería, digamos, la parte mineral, la parte estática, el aire, el suelo, la tierra, las aguas. Entonces, el medio ambiente, yo te pregunté por el ecosistema. Ah, ecosistema. Bueno, sí. Pues viene de una palabra griega, ikos, que es la casa, y consideramos el mundo, bueno, sabes que en los medios de comunicación hubo que esperar que un loco canadiense, un tal, creo que McLuhan, dijera aquello de aldea global. Bueno, pues para los sabios griegos ya la aldea global estaba, incluso más chica, era la casa, el icumene, la casa de todos. El mundo es una casa, pues el ecosistema pues es la casa común. Entonces hay tantos ecosistemas como paisajes existen, por aquello que decíamos antes de lo que es el espacio físico, el soporte físico y de lo que son las especies que se integran, tanto vegetales como animales, como de otra índole, de cualquiera de los 5 reinos. ¿Qué me puedes decir ya hablaste de medio ambiente, de los factores de ese medio ambiente? Como cualquier ser vivo, pues lógicamente es una comunidad en donde está expuesta a multitud de cambios. Unos cambios son físicos, son cambios naturales, otros cambios son catastróficos, entendiendo como catastróficos lo que el propio sentido etimológico de la palabra griega significa, que es una ruptura brusca y sin sentido, y tiene también las influencias de lo que, sobre todo la gente que haya trabajado con el tema a nivel, digamos, administrativo, se llama el impacto medioambiental. Es decir, el hombre, fundamentalmente, el hombre en su desarrollo no sostenible, sino en un desarrollo loco, basado en un mercantilismo, en una superexplotación, en una destrucción ciega, cavarse la tumba ciegamente, en donde va a caer él mismo. El primer prisionero de toda esta va a ser la especie humana. Algunos se piensan, bueno, yo cuando oigo esas noticias de Estados Unidos de que imbéciles, porque me perdonen, pero no se les puede dar otro nombre, se están gastando millones de dólares para hacer refugios subterráneos. ¿Refugios subterráneos para qué? ¿Para tardar 5 meses más en morir? Te vas a llevar un premio especial, vas a entrar en el libro Guinness de los récords porque te vas a...
Si hay una catástrofe que la especie va hacia adelante, que lo habrá, segurísimo, porque la ceguera que obnubila tanto a los grandes especuladores y a sus marionetas, que son los gobiernos, pues terminará, antes o después terminará. Y esos pobres payasos, claro que como era un dinero mal ganado, pues se lo han gastado mal gastado. Porque cuando ocurre una cosa así, pues ante semejante cosa, ante la fuerza de la naturaleza, porque la naturaleza es puro equilibrio. Eso ya ha habido civilizaciones que lo han explicado muy bien. La civilización china se explica muy bien con el yin y el yang. En la filosofía persa intentó más o menos explicarse con lo que, fíjate tú por dónde en Occidente se conoce con la torticera palabra de maniqueísmo. Es decir, el principio del bien y el mal está creación-destrucción, que dicen los hindúes, el Shiva y el Vishnu, pues todo eso está dentro de la propia naturaleza. La naturaleza tiene su equilibrio. Cuando alguna de las cosas está en exceso, pues viene la reacción. Y lógicamente esa reacción siempre es una reacción brusca y es una reacción aniquilatoria. Normalmente aniquilatoria de la causa perversa que ocasiona ese cambio. Porque otra cosa muy distinta pues puede ser, pues eso, estamos si el mundo es una casa, es un icumene, pues el mundo está dentro de un universo, de un cosmos, y parte de ese cosmos, aunque se piensa que el cosmos está perfectamente organizado, parte de ese cosmos también puede sufrir una desviación y bueno, pues todos sabemos que estamos expuestos a que uno de los múltiples meteoritos que hay en el espacio exterior del planeta, pues en vez de ser chico, como el tamaño de una pelota de tenis o una pelota de golf, pues fuese como el Peñón de Serrano, pues ya tendríamos otro tinglado distinto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues eso lógicamente va a crear otro nuevo proceso de regeneración, de recreación y de readaptación, porque la clave de todo está en la adaptación. Muy bien, ahora absolutamente todo tiene sus componentes. Por ejemplo, la abuela o la mamá nos hace un cocido y tiene una cantidad de componentes diferentes. El agua, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Pero la naturaleza, el medio ambiente, ¿cuáles serían para ti entonces los componentes básicos que tiene este medio ambiente? Milton, nos estamos metiendo en unos terrenos demasiado peligrosos. Bueno, pues hay una serie de componentes, unos de tipo orgánico, otros de tipo inerte, de tipo mineral, que lógicamente, según como estén, se interfieran unos en otros, pues crean los distintos ecosistemas, porque, bueno, pues yo te hablo, por ejemplo, lo que se enseña a los niños en la escuela, en la primaria. Pues hay tantos ecosistemas como paisajes, para que se entienda más fácil. Entonces, ¿cómo interfieren? Pues mucho, porque mira, por desgracia mucha gente no se da cuenta que el ecosistema es eso, es un equilibrio entre todo lo que hay ahí. Y por ejemplo, pues no saben que con un gesto tan sencillo y por desgracia tan sobreabundante en nuestra zona en estos tiempos como es el regar con un pesticida, sea el que sea, porque el chalecito en el que se han convertido las huertas esté más mono, te estás cargando toda la capa de microorganismos que había antes, cuando eso era un bancal que criaba lechuga o que criaba patatas o maíz o habichuelas, o simplemente era la tierra blanca donde estaba pues las viñas, la olivereta. Ese simple gesto hace eso, pero es que no es solamente lo que están matando, lo que está contaminando los acuíferos. Es decir, gestos de cada día, que simplemente eso lo podría sustituir con algo muy sencillo, que es una herramienta, porque está hecha de hierro, que se llama azadón, o en su defecto una más liviana, que es el legón, y tu naturaleza vaga, la cojas y chiqui, se haga la cavada, se haga el rastrillado, se haga el limpiado que se tiene que hacer, y así no estropeas nada. Te cargará a lo mejor a la hierba, pero no te estás cargando la capa de humus, no te estás cargando las lombrices, no te estás cargando los animales, los microorganismos que se dedican a descomponer. Si no hubiese los microorganismos y los no tan microorganismos descomponedores, el mundo sería un auténtico bidón de basura
pestilente, que lógicamente acabaríamos, y perdone la gente porque suena un poco escatológico, ahogándonos en nuestra propia mierda. Así de simple. Ahora, Marcial, yo pensaba, ¿el medio ambiente influye en la gente o la gente influye en el medio ambiente? No es lo mismo vivir en New York, por ejemplo, rodeado de polución y de rascacielos y de todo, que vivir en el medio del campo. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué influencia tiene ese medio ambiente, el clima, el suelo en los seres vivos? Pues por desgracia, últimamente tiene más fuerza el impacto negativo que hace la humanidad sobre el medio físico que la influencia que tiene el medio físico sobre la humanidad. Porque pues posiblemente a partir del siglo XVIII, cuando viene la revolución industrial, cuando viene esa gran transformación, el hombre ya no vive en la naturaleza. Porque para empezar, el ambiente donde estamos, pues bueno, el de ahora mismo no está muy trastornado, pero si en vez de ser en septiembre como estamos hubiese sido en agosto, aquí estaría funcionando una cosa que no es natural, que sería el aire acondicionado. Lógicamente eso a ti te produce placer, pero está alterando la naturaleza. El mes de agosto es para pasar calor y para sudar, pero claro, nuestra comodidad. Y quien dice eso lo dicen todos. Esa contaminación lumínica, algo tal. ¿Y por qué la luz por la noche produce una contaminación que es un efecto negativo terrible? Pues porque sí, porque la noche se hizo para ser noche. Y si acaso, como diría a lo mejor algún poeta gaucho, como hemos dicho, pues la luna saldría a rondar, pero la luna. Pero no esos cientos y cientos de miles de focos que están contaminando y están alterando la vida nocturna de muchos seres. La están alterando, incluida la de la propia especie humana. Y ya que estás diciendo esto, entonces, Marcial, para vos, ¿cuáles serían los factores, los principales factores, podríamos decir, deteriorantes o degradantes de este ambiente natural en el que vivimos? Fundamentalmente el desarrollo sin una planificación clara y consciente y sensata. Pero es que además la resolución del problema, si es que se intentara resolver de verdad, pues se necesitaría muchísimo tiempo, porque desde el mismo momento en que el hombre prima su afán, su ansia primero de ganar dinero, cueste lo que cueste, y luego el afán de comodidad, cueste lo que cueste, pues te estás cargando el medio natural, te lo estás cargando totalmente. ¿El impacto cuándo ha sido más grande? Pues cuando ha empezado a desarrollarse la gran industria, porque los cambios han sido mucho más rápidos. Hasta el siglo XVIII, ¿qué diferencia había en la vida de un campesino del siglo XVIII, por ejemplo en Moratalla, por ejemplo en Cejino, por ejemplo en Bulles, con un campesino de esos mismos lugares del siglo VIII o del siglo V? Prácticamente ninguno. Se labraba la tierra, se vivía de lo que sembraba, de lo que cultivaba, del ganado que cuidaba, los estiércoles servían para abonar, las aguas se canalizaban y se servían para regar, los detritus se utilizaban como abono y como fertilizantes naturales, y como mucho, cuando el frío apretaba, pues te encendía un fuego, que el fuego lo encendías con las ramas que se habían desprendido de los árboles que ya no necesitaba, o lo que llaman la rozadora. Es decir, el impacto era mínimo, era un impacto mínimo, porque ¿qué es lo único que se está produciendo? Pues en el invierno un exceso de dióxido de carbono, pero en aquellos tiempos, como ha ocurrido o ocurre en sitios, en áreas deshabitadas, por cuestiones puramente físicas puede producirse un incendio, y al producirse un incendio se produce combustión y se produce dióxido de carbono. Pero si actualmente es una ciudad pequeña, como pueda ser, vamos a poner, Soria, en pleno invierno en un invierno produce más contaminación que lo que produciría todo el mundo del siglo XVIII en un siglo, pues lógicamente eso repercute. ¿Y cómo repercute? Pues está repercutiendo de muchas maneras, no en esas tontunas catastrofistas de películas de Hollywood, que como no tienen ya los malos, ya han desaparecido, ya no hay rusos malos.
los rojos ya no, prácticamente no existen, no hay, pues ahora hay que inventarse los malos del tiempo. Entonces esas películas de esas catástrofes naturales, cuando se ve Nueva York, que de pronto una ola gigante se mete y qué bonito, qué efectos especiales más graciosos, pero qué mentira y qué falsedad y qué manera de trastornarle la cabeza a la gente. No, el cambio va siendo lento, pero imparable. Es decir, poco a poco, pero sin posibilidad de retroceso. Eso sí es una película de terror. Eso sí es una película de terror. Claro, algunos dicen, pues yo como de todas formas no lo voy a ver. Pues efectivamente, tampoco voy a ver yo el que el sol se apague, si se apagará. Porque lógicamente no espero vivir los varios cientos de miles de millones de años que va a tardar en ocurrir semejante cosa. Ahora, a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero la naturaleza ha hecho que los hombres nos parezcamos entre nosotros y nos juntemos, y nos tratemos de juntar, pero resulta que después llega la educación, y esa educación de repente puede ser entonces, Marcial, que haga que entonces, en vez de parecernos, nos diferenciemos y ya se termine con aquella unidad que había, yo diría, al principio de los tiempos. Por desgracia, la educación es una de las cosas más manipuladas y más mediatizadas que existe. Entonces ya se preocupan los grupos de presión de que se enseñe lo que a ellos les conviene. A pesar de que de vez en cuando salimos algunos maestros que no estamos por la labor, salimos un poco cabras locas, y entonces a lo mejor se les... Pero claro, ¿qué puede hacer una cabra loca en medio de un rebaño de borregos? Pues nada, ganarse alguna pedrada y cosas así. Pero si la educación fuese realmente eso, educare, que en latín significa conducir correctamente, pues creo que a todas esas cuestiones no se llegaría, porque habría otros valores, no sería el valor del dinero, no sería sería el valor, por ejemplo, del respeto. Ese respeto no solo entre las personas, sino entre el medio, entre las especies. Porque si tú eres consciente de que vives en una misma casa, yo creo que tú no andas pegándole porrazos ni puntapiés a tu coche, ni a tu señora, ni a tu hijo, ¿verdad que no? Ni envenenándole, ni en vez de servirle ese mate que se toma tu querida esposa tan gracioso, le ponga, en vez de mate, le ponga ácido sulfúrico, o que no me entere yo, porque si ella se entera te matará, pero yo te mataré antes. Entonces, pues esas cosas ocurrirían si la educación... ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, por aquello de cubrir el expediente, pues se dan nociones, se minimizan problemas. Por ejemplo, a mí me hace una gracia tremenda de que algo tan horrible, tan terrible, tan devastador de miles y miles de años como es la energía atómica, se sigue jugando con esa ligereza con la que se juzga y con la tal. Señores, miren lo que está pasando en Japón, a pesar de que todas esas noticias las tapan y la diversifican y las ocultan. Japón, cuando se pasen 8 o 10 años, la humanidad sabrá lo que ocurre cuando se va de las manos una reacción, una central nuclear. Lo van a saber y lo van a padecer en sus carnes precisamente todos los que a lo mejor menos culpa tienen, porque estoy seguro que esos que van a padecer con mutaciones terribles, que van a padecer enfermedades horribles, no solo los cánceres, los cientos y cientos de cánceres que se conocen, sino otras enfermedades nuevas. O sea, estoy seguro que eso ninguno se ha lucrado con los varios millones de yenes que ha rentado de beneficio, seguro que no. Y de paso se están cargando pues no solo el país ese, sino otro. Y aquí en España se sigue defendiendo. Aquí en España hay incluso quien tiene la capacidad fascinadora de salir por televisión, contarse a la gente y la gente se lo cree. Bueno, pues nada, que se lo sigan creyendo. Marcial, me consta, y a muchísima gente aquí en la provincia de Murcia le consta que Marcial es un amante de la naturaleza, y él sabe, vos sabés perfectamente bien que nosotros en América tenemos lo que se llama el pulmón del mundo,
la selva del Amazonas. Sin embargo, los árboles que nos dan la vida, que nos dan sus frutos, que nos dan sus flores, están terminando con el pulmón del mundo, y los árboles, reitero, son los que nos dan la vida. Entonces, claro, nos dan calor, se hacen muchas cosas con la madera de los árboles, pero ¿qué es más importante? Pero el problema no es solo que acaben con los árboles, el problema es mucho más grave, porque el árbol es un ser vivo y se regeneraría. Pero es que una tierra sin la capa vegetal que sustenta toda esa tierra, en una zona donde llueve la cantidad que llueve ahí, en cuestión de muy poquitos años se cargaría el suelo fértil que se han tardado varios miles de años en crearse. Es decir, en 3-4 años se crearía un espacio de desierto total y absoluto. ¿Todo por qué? Porque las grandes empresas madereras o las grandes empresas petroleras saquen su dinero. Por cierto, que no generan ni generan cuotas ni ayudas para la ayuda, por ejemplo, a la dependencia, ni generan cuotas de ayuda de becas de comedor, ni de libros, ni de nada. ¿O conoces tú alguna de esas grandes petroleras que tenga fundaciones de esas, o simplemente para luchar contra la enfermedad? ¿Conoces tú muchas de esas? Ninguna. Pero es más, es que incluso ni esos dineros que han ganado y han amasado rentúan en plusvalía a los estados que porque ¿dónde tienen la sede esas empresas? ¿Dónde está lo que debería de rentuar mínimamente cualquier industria que para ti o para mí se llama IRPF? Para esos señores, ¿dónde está ese dinero? Un buen castigo sería el que dicen que se le dio a Craso. Craso fue uno de los triunviros y el hombre parece ser que era muy rico, pero además muy avaro, y parece ser que le hicieron tragarse su oro, pero fundido. Entonces, a raíz de todo lo que nos estás diciendo, yo creo, corregime si me equivoco, pero que nos estamos cargando el futuro. ¿Qué recursos ¿Te das cuenta? van a tener ¿Te entonces? das cuenta ahora? Bueno, pero ¿qué recursos? Pero la pregunta es, ¿qué recursos van a tener quienes vengan detrás nuestro? No lo digo porque los privatizan. Milton, no tenemos arreglo. No tenemos arreglo. No van a existir. Lo siento mucho, pero no tenemos arreglo. ¿Pero y por qué? Ya se ha creado, esto es una red de telaraña tan terrible, tan tremenda, que ya lo abarca todo. Y si tiras de un lado, pues eso a lo mejor a ti va a servir para que te escamotee un poquito, pero va a aprisionar a 15 más en otro lado. Entonces, creo que la única solución es la solución que lógicamente ocurrirá en su momento, que es el gran puff. Y ya está. ¿Qué dirías entonces, para terminar la entrevista, o qué le dirías a todos aquellos que cruzan un bosque y lo único que ven es leña para hacer fuego? Pues que se podían quemar ellos ciertas partes de su anatomía, que a lo mejor hasta les vendría bien. Y para terminar ahora sí, un pajarito que se escapó de su jaula, llegó, se posó en mi hombro y me contó que creo que en 24 horas, si no me equivoco, y en Murcia, capital, vas a presentar un nuevo libro tuyo. Contanos al respecto. Bueno, pues sí, ha sido una serie, un conjunto de colaboraciones que yo hago en un portal taurino, y bueno, pues es una especie de... andamos a medio camino entre el divertimento, la enseñanza, la historia y la medio literatura. Y si partimos del principio que muchos aficionados a los toros defendemos, de que la tauromaquia es cultura, que la tauromaquia es la única liturgia viva que queda en Occidente, pues yo he intentado explicar un poco de esa manera, con esa... hacer un
una serie dijéramos, de pequeñas panorámicas de ese mundo, del viejo culto al toro, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, dándole un poco de amenidad, un punto, puesto que todo lo que hay, lo que es el hecho fundamental es cierto, es decir, dar a conocer aspectos del culto al toro, de lo que es la tauromaquia, no solo como la vivimos actualmente, sino como se ha vivido en otros momentos, como una parte importante de la manifestación de una cultura, de las culturas mediterráneas. Y bueno, pues gustó, parece ser que gustó, y entonces el Ayuntamiento de Murcia, en unas series que tiene, que hace coincidir con la feria, una serie de libros que ha ido publicando relacionando el mundo del libro, el mundo de la literatura con el mundo del toro, pues se publica con el nombre de Tauromaquia con historias. Muy bien, esperamos entonces en una próxima entrega. Sí, nos traeremos uno para que lo vea la gente, porque además va ilustrado por unos dibujos de tipo taurino de un murciano, fue pintor y escultor, tal Prieto, muy poco conocido, y que seguramente que a la gente que le gusta el arte le va a sorprender en cierta manera, porque las ilustraciones normales que yo ponía en esos capítulos en el portal, voy a decir el portal que es, por si alguno quiere asomarse, que es el muletazo, pues claro, son imágenes que proceden del mundo de la red, y lógicamente no es lo mismo en el mundo de la red utilizar elementos del mundo de la red que a la hora de una publicación de la cual pues habrá unos mínimos, pero imagino que habrá algún tipo de beneficio económico. Lógicamente no puede utilizar esas imágenes si no son con un permiso especial, pero con todo complementan estupendamente bien, porque se va a conocer la obra gráfica de un murciano del arte muy bueno, y mis humildes colaboraciones, que bueno, pues yo he intentado hacer lo mejor que he sabido de hacer llegar ese mensaje de la cultura del toro a la gente que se entiende que son un poco aficionados. Si llega también para los que no son aficionados, bien porque les guste de la manera que está escrita, o simplemente por curiosidad, o simplemente para cuando acaben las últimas páginas, si es que llegan a decir, vaya, que ha escrito este tío, pues bueno, maravilloso. Muy bien, hablaremos de él entonces en la próxima entrevista. Y recordarles a todos ustedes, y sobre todo aquellos que son ecólogos, a quienes felicito desde esta plataforma, la naturaleza es muy importante, es muy agradable, es agradable ser importante como lo es la naturaleza, pero también, recuérdenlo siempre, es importante que nosotros seamos agradables con la naturaleza.